De estudiante a profesor, orador, político, filósofo, escritor, alquimista y profundo investigador de las ciencias ocultas. Estos títulos solamente pueden ser utilizados en una frase para describir a uno de los personajes más interesantes de nuestra historia, pues es la misma persona quien logró capturar a 28 falsificadores de monedas, se volvió el padre del cálculo e intentó desentrañar los secretos y predicciones mejor escondidos de la Biblia, sin olvidar sus aportes en óptica, matemáticas y la ley de la gravedad. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la vida de una de las mentes más extraordinarias de todos los tiempos, Sir Isaac Newton. 1. Todo gracias al bullying. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en Inglaterra. Al nacer prematuramente, su pequeño cuerpo no alcanzó a desarrollarse, por lo que al igual que todos los bebés prematuros, sobre todo los de esa época, tuvo muchas dificultades para sobrevivir. De hecho, los médicos no esperaban que pudiera lograrlo. Pese a todo pronóstico, logró sobrevivir y se convirtió en uno de los hombres más impresionantes de la historia. 3 meses antes de su nacimiento, su padre, con quien compartía nombre, falleció, dejando solos al pequeño Isaac y a su madre. Era un agricultor exitoso, por lo que dejaría una herencia con la que pudieron sobrevivir cómodamente al menos por unos años. La crianza del pequeño quedaría en manos de su madre, su abuela y uno de sus tíos. Los problemas empezaron cuando su madre se volvió a casar, esta vez con un reverendo de nombre Barnabas Smith. Isaac y su nuevo padrastro jamás se llevarían bien. Las cosas se llegaron a complicar tanto que Isaac Newton terminó viviendo con su abuela y su madre se fue a vivir aparte con su nuevo esposo. En un documento donde Isaac había confesado sus pecados hasta los 19 años, llama mucho la atención uno donde expresó que alguna vez amenazó con quemar la casa donde vivían su madre y su padrastro. Claro, cuando ellos estuvieran ahí. ¿Cómo habría cambiado la historia si hubiera llevado a cabo su amenaza? Por suerte, no fue así. Llegaría a tener 3 hermanastros, Benjamín, Mary y Hannah, con quienes tendría una relación más pacífica. Fue a los 12 años cuando el pequeño comenzó su educación formal en la King's School de Grantham, en Inglaterra, donde al principio no destacó en ningún sentido, pues no era un buen estudiante, y tampoco ponía esfuerzo alguno en sus estudios ni en su aprendizaje. Fue cuando un compañero de clase comenzó a molestarlo, lo llegó a acosar tanto que Isaac Newton pensó en una venganza, pero su mente no funcionaba de una manera común. El plan perfecto para humillar a su acosador sería volverse el mejor y más destacado estudiante de la escuela, lograr el éxito y graduarse de la mejor manera posible. Y vaya que lo logró. Fue tanta su dedicación que cuando su madre lo sacó del colegio a los 17 años para que siguiera los pasos de su padre biológico y se convirtiera en un exitoso granjero, idea que Newton detestaba, el mismísimo director del colegio intervino y la logró convencer de que lo regresara a la escuela. Su desempeño fue tal que en junio de 1661, a sus 18 años, fue aceptado en la Trinity College en Cambridge. 2. Profesor Lucasiano. El año de 1665 es uno de los más oscuros en la historia de Inglaterra, pues sufrirían uno de los últimos grandes brotes de la plaga bubónica en Europa. Esta vez mató entre 70 y 100,000 personas en ese país. Una vez que la plaga alcanzó Londres, las escuelas fueron cerradas para evitar que la acumulación de personas ayudara a la propagación de la enfermedad. Isaac Newton pasaría los siguientes 2 años de su vida encerrado y estudiando en casa. De hecho, fue la dedicación que puso a su educación en este tiempo que le haría ganarse una importante reputación en áreas como óptica, el cálculo y la ley de la gravedad. Cuando Isaac Newton volvió al Trinity College, lo estaba esperando uno de los cargos más importantes de su vida. Ser un profesor lucasiano es uno de los puestos más prestigiosos del mundo académico, aunque había un problema. Para volverte parte de la plantilla docente del Trinity College, tenías que ser un sacerdote de la iglesia anglicana. Pero como el reglamento no especificaba qué tan pronto el profesor se tenía que volver sacerdote, Newton lo fue posponiendo por casi 3 años, hasta que la presión fue considerable. Para solucionar esto, solicitó la ayuda del rey Carlos II, quien aceptó excluir al profesor de este requisito. Normalmente, el cargo de profesor lucasiano está ocupado por matemáticos, astrónomos, físicos y teóricos. De hecho, 312 años después, el puesto sería ocupado por Stephen Hawking de 1979 al 2009. 3. Detective. En 1696, la Real Casa de la Moneda en Inglaterra recibiría a su nuevo alcaide, Isaac Newton.
Su principal reto era reformar la moneda de su país, pues en aquel entonces el mismo Newton estimó que cerca de un 20% de las monedas en circulación eran falsas o habían sido recortadas para fundir y vender por separado el oro y la plata. Cabe mencionar que en principio, falsificar y recortar monedas en aquella época se consideraban actos de traición y se pagaban con castigos un tanto peores que la muerte. Digno de los artilugios y la experiencia de un personaje sacado de una novela del mismísimo Arthur Conan, Newton se entregó a la búsqueda y captura de estos falsificadores. Como parte de una nueva estrategia para la cacería de estos delincuentes, Isaac Newton comenzó a vestirse como un ávido cliente de las peores tabernas y cervecerías de la región, donde podría espiar a los clientes y ser testigo de primera mano de toda actividad criminal que se desarrollaba en esos lugares. En menos de 18 meses y después de casi 100 interrogatorios a testigos, sospechosos e informantes, Isaac Newton consiguió capturar a los 28 falsificadores más fructíferos de la región. 4. La antiderivada. Durante su vida, Isaac Newton logró cosas muy impresionantes, pero sin dudas, su mayor aportación podría ser en el campo de las matemáticas. Sin embargo, esta aportación no está libre de controversia, pues otro importante matemático de la época publicó primero los principios del cálculo antes que el propio Newton. Hoy en día conocemos a Isaac Newton como el padre del cálculo, por la creación de una rama de las matemáticas avanzadas conocida como cálculo infinitesimal. Y aunque esa sea la idea que tenemos de él hoy, no significa que siempre fuera así, pues en aquel entonces el matemático Gottfried Leibniz publicó una obra en 1684 donde desarrollaba esta rama de las matemáticas, aunque la manera era claramente diferente. Newton reclamaba haber desarrollado primero los tópicos de la publicación de Leibniz casi 20 años antes con una metodología que él llamaba fluxiones, pero él lo publicaría hasta 1693. Cabe mencionar que la notación de Leibniz era muy superior a la que utilizaba Newton, tanto que hoy en día es la que se utiliza para la representación de la operación principal del cálculo integral. La Real Sociedad estableció un comité para investigar el asunto de plagio exigido por Newton en contra de Leibniz, y en 1713 se publicó un reporte donde se daba todo el crédito a Newton por el desarrollo del cálculo infinitesimal. Sin embargo, este reporte careció completamente de credibilidad en la época, ya que en aquel entonces Newton era el director de la Real Sociedad y fue él mismo quien escribió el reporte. Hoy en día, el crédito de la invención del cálculo se le ha otorgado a ambos, pues sus aportes con enfoques diferentes han llevado al desarrollo pleno de esta rama de las matemáticas. 5. La manzana. Seguramente, alguna vez en tu vida, alguno de tus profesores o compañeros te habría contado la historia de cómo una manzana cayó en la cabeza del matemático, inspirándolo para el desarrollo de su famosa ley de la gravedad. La historia decía cómo esto lo hizo pensar y le ayudó para darse cuenta de que existía una misteriosa e invisible fuerza que atraía simultáneamente a los objetos en el universo. Esta historia se popularizó gracias a Voltaire, un historiador y filósofo francés. Lamento decirte que, de acuerdo con una conversación que quedó registrada en la biografía titulada Memorias de la vida de Sir Isaac Newton, entre Isaac Newton y William Stukeley, lo más probable es que Newton, sentado en el jardín y bebiendo un poco de té después de la cena, observara cómo una manzana se desprendía de su árbol y caía. En realidad no importa mucho cómo haya sucedido esto. Lo verdaderamente importante de entender cómo un suceso tan insignificante llevó este evento tan fuera de contexto al desarrollo de un modelo matemático que involucrara las fuerzas que ejercen entre sí los objetos gracias a la gravedad. También te quiero contar que Newton jamás ocultó su decepción al no poder explicar qué causaba la gravedad, y con justa razón, pues aún hoy en día todavía no se sabe mucho sobre lo que es realmente este fenómeno. 6. Ciencias ocultas. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la alquimia es el conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia que influyeron en el origen de la química. Pues esta es una disciplina en la que se incluyen conceptos de física, de medicina, de astrología, misticismo, algo de espiritualismo y arte, y fue practicada por casi 4000 años en lugares como Europa, Egipto, Persia, en India, China, Grecia, entre otros. Algunos de los objetivos de la alquimia eran transformar cualquier metal en oro y alcanzar la inmortalidad.
Hoy en día la alquimia es totalmente ignorada por la comunidad científica, pero te sorprenderá saber que para Isaac Newton era un tema verdaderamente fascinante. Claro que los objetivos de Newton siempre fueron los de entender mejor el funcionamiento de la naturaleza y la materia. Esto queda claro por los escritos que dejó en sus obras referentes a estos temas. Aún así, nunca publicó nada que directamente mencionara la alquimia, pues nos dimos cuenta casi 100 años después de su muerte que había invertido tanto tiempo para intentar desentrañar los secretos y misterios de estos temas. Otro de los temas que le quitó el sueño y acaparó la curiosidad de Newton fue el estudio del Templo de Salomón, mencionado en la Biblia hebrea. El interés de Newton por el templo, más que nada, era por su geometría y sus proporciones, su diseño y su tamaño. Creía que sus características geométricas, sus espirales y proyecciones tenían secretos sagrados ocultos a simple vista, que no cualquiera podría entender. Lamentablemente, con este estudio nunca llegó a nada. Por otro lado, en su libro sobre la cronología de reinos antiguos, Newton escribió que la Atlántida pudo haber sido tan grande como Europa, África y Asia juntas, antes de haberse hundido en el mar. A pesar de que con este tipo de estudios no llegó a ningún resultado impresionante, creo que vale la pena ver cómo el esfuerzo y la dedicación que invirtió en esto lo ayudaron a crecer como investigador, a perfeccionar sus técnicas y entenderse más a sí mismo. Tal vez fue sumergido en la profundidad de estos temas que logró momentos de eureka que brillaron en el resto de sus áreas de especialidad.